hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Y puestos de pie, hermanos, vamos a dar lectura a los versículos del 30 al 40. Aunque nos vamos a enfocar del versículo 34 al 40, es bueno tener un poco de contexto, hermanos. Así que leamos Juan 6, versículos del 30 al 40. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, la última ocasión les decía que íbamos a empezar a estudiar este final del capítulo 6. Este pasaje que va del versículo 22 hasta el final de este capítulo 6. Y les decía, hermanos, que en este pasaje, en esta porción, nosotros encontramos una escena inicial. Después encontramos 6 diálogos entre el Señor Jesucristo y esos judíos que aparentemente le estaban siguiendo, y una escena final. Y ya vimos nosotros esa escena inicial y los 3 primeros diálogos entre esos judíos y el Señor Jesús. Y hoy, con el favor de Dios, hermanos, vamos a estudiar ese 4.º diálogo que hay entre ellos. Aquí vemos, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo dando respuesta a esos judíos. Y en esa respuesta, hermanos, el Señor Jesús nos muestra la manera en que Dios salva a los hombres, la manera en que Dios salva a los pecadores, hombres y mujeres, niños y niñas. Y estas palabras de Cristo, hermanos, que tenemos en este pasaje que vamos a estudiar, están llenas de una verdad verdaderamente consoladora para los creyentes. Y al mismo tiempo, estas palabras, hermanos, dan esperanza a todos aquellos que están sin Cristo. Y vamos a dividir este sermón en 3 puntos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver una petición desafiante. Una petición desafiante. El segundo punto, hermanos, lo he titulado: Cristo, la fuente y el sustento de la vida espiritual. Cristo, la fuente y el sustento de la vida espiritual. Y el tercer punto es la fe y la seguridad de los escogidos.
la fe y la seguridad de los escogidos. Así que empecemos con nuestro primer punto, hermanos, una petición desafiante. Este cuarto diálogo comienza en el versículo 34. Leamos, hermanos, Juan 6, versículo 34. Le dijeron los judíos: Señor, danos siempre este pan. Esta aparente petición de los judíos, hermanos, nos deja ver que ellos no habían entendido el significado espiritual de las palabras del Señor Jesucristo. Recordemos algo. El Señor les acababa de decir ahí en el versículo 32 que Dios les estaba dando a ellos en Él el verdadero pan del cielo. Miren los versículos del 31 al 33. ¿Qué es lo que acaba de pasar antes de que estos judíos le dijeran: danos siempre este pan? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero estos judíos, hermanos, respondieron como la mujer samaritana cuando el Señor Jesús le habló de esa fuente que brotaba para vida eterna. La mujer pensó de una manera material, la mujer pensó físicamente y no espiritualmente. Y la mujer le dijo al Señor: Señor, dame esa agua para que no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Su ignorancia espiritual le impidió comprender que el Señor no le estaba ofreciendo agua física, sino que el Señor le estaba ofreciendo vida eterna. Y del mismo modo, hermanos, los judíos estaban pidiendo ese pan físico. Y al no entender la realidad espiritual de las palabras de Cristo, los judíos le hicieron un desafío. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Estas palabras, hermanos, aparentemente parecen una petición piadosa, una petición humilde. Danos siempre este pan, pero no era así, hermanos. Esto más bien es un desafío que los judíos le estaban haciendo al Señor Jesús. Esto era una provocación al Señor Jesucristo. Le desafían con hacer algo más grande de lo que había hecho Moisés. Recordemos, hermanos, el contexto. Ellos, ahí en los versículos que acabamos de leer del 31 al 33, ellos le dijeron al Señor Jesús, después de la alimentación de los 5,000, después de haber sido testigos de esa señal, de ese milagro, ellos le dicen, en otras palabras: sí, pero Moisés nos dio el pan en el desierto. Moisés alimentó a todo un pueblo muy grande. Tú alimentaste solo a una multitud. Moisés nos alimentó por muchos años en el desierto. Tú solo lo hiciste en una tarde. Hermanos, recordemos que en estos diálogos, ahí en esa sinagoga de Capernaum, los judíos no habían seguido al Señor con la intención de conocerle, con la intención de reconocer que Él era el Hijo de Dios. Recordemos que el Señor les dijo: ustedes me siguen porque ustedes se saciaron. Ellos estaban buscando, hermanos, únicamente el beneficio temporal, el beneficio material. Ellos habían visto al Señor Jesús
haber hecho muchos milagros. Después lo vieron en ese monte alimentando a la multitud. Y esto llevó a los judíos a pensar en querer hacer al Señor Jesucristo su rey terrenal para su beneficio. Porque si Él era su rey, alguien que podía sanar cualquier enfermedad, alguien que podía alimentar milagrosamente a mucha gente, seguramente Él también iba a poder ayudarles de esa opresión romana, del imperio romano en el que vivían. Esas eran las intenciones de estos judíos. Y el Señor Jesucristo les hace ver que Él conocía esas intenciones, que ellos solo le seguían porque querían saciarse, porque querían el beneficio personal. Y ahora aquí en el versículo 34 ellos le dicen, danos este pan, danos el pan de Dios, lo queremos en abundancia, lo queremos para siempre. Ellos lo estaban desafiando a que hiciera algo más grande que Moisés para poder creer en él. Así que su error, como mínimo, fue pensar físicamente en lugar de espiritualmente. Ellos eran ciegos a las cosas eternas y se centraron únicamente en las cosas temporales. Pero es probable que también ellos se estuvieran burlando del Señor Jesús. En sus mentes ellos pensaban que Él no iba a poder suministrarles ese pan para siempre. En sus mentes ellos pensaban que el Señor no iba a poder hacer algo más grande que Moisés. Así que lo desafían a hacerlo y le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Danos ese pan mágico y eterno que tienes. Esta petición desafiante muestra claramente su completa ignorancia espiritual y nos muestra también la incredulidad de estos judíos. Pero hermanos, pensemos en estas palabras del versículo 34 de otra manera. Y aquí tenemos nuestra primera aplicación. Observen, hermanos, que esta petición desafiante sería en realidad una petición correcta, una petición piadosa, si proviniera de un entendimiento espiritual, si proveniera de un corazón sincero y necesitado de Cristo. Si una persona entendiera la gravedad de su pecado y que Cristo es el pan que da vida eterna, sería absolutamente correcto decir, Señor, danos siempre ese pan. Pero las palabras que usan los judíos, aunque estaban bien en sí mismas, no provenían de un entendimiento espiritual, no provenían de un corazón humilde que reconocía su necesidad y que reconocía que en Cristo iban a tener esa vida eterna. Pero hermanos, cuando una persona llega a comprender que está muerta espiritualmente y se le presenta a Cristo como el verdadero pan de vida que da vida a todo el mundo, esa persona puede y va a clamar, Señor, dame este pan, dame siempre este pan. Si tú, querido amigo, que estás muerto espiritualmente y sabes, eres consciente de tu condición y sabes que solo Cristo te puede dar vida, ruégale a Dios que te dé ese pan. Ruégale al Señor que te dé el pan de vida, porque dice la Escritura que todo aquel que invocare el nombre del Señor con fe será salvo.
si eres consciente de tu necesidad, si estás verdaderamente hambriento espiritualmente de Cristo, ruégale a Dios que te salve, ruégale a Dios que te dé ese pan que da vida. En segundo lugar, hermanos, veamos que Cristo es la fuente y el sustento de la vida espiritual. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si el versículo 34, hermanos, es un desafío, el versículo 35 es una respuesta contundente, es una respuesta directa. En primer lugar, hermanos, vemos aquí que Cristo vuelve a identificarse a sí mismo como el verdadero alimento. Él ya ha dicho que Él es el verdadero pan del cielo. Él ha dicho que Él es el pan de Dios y ahora declara: yo soy el pan de vida. Y esta declaración, hermanos, es una de las 7 afirmaciones formales del Señor Jesucristo como el yo soy en este evangelio. Como recordarán, hermanos, el yo soy tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, particularmente en Éxodo 3:14, donde el Señor le dice a Moisés su nombre: yo soy el que soy. Y vemos nuevamente, hermanos, aquí en el capítulo 6, que el Señor Jesucristo afirma ser el Dios del Antiguo Testamento, el Dios eterno, el Dios del pacto. Y tan grande, hermanos, fue su amor por el mundo, que este Dios eterno, que este Dios del pacto tomó la naturaleza humana para poder ser y para poder hacer todo lo que el hombre necesitaba para su salvación. No hay otro pan verdadero, no hay otros panes verdaderos. Él dijo: mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No hay otros panes de Dios. Él dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No hay otros panes de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios hombre. Y por lo tanto, Él es el único que puede dar vida espiritual a los hombres y sostener esa vida espiritual hasta el final. Cristo no solo está proclamando aquí su deidad, hermanos, al decir: yo soy el pan de vida. Él también aquí se identifica como la fuente y el sustento de esa vida espiritual. Eso es lo que significa: yo soy el pan de vida. Así como el pan físico sustenta la vida corporal, Jesús es el verdadero alimento que da vida y sustenta esa vida eternamente. Y Jesús continúa diciendo que Él es el verdadero alimento que sacia de manera eficaz y eterna a todos los que creen en Él. Él dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese verbo venir que encontramos aquí se explica con la palabra creer. Por supuesto, el Señor Jesús no le está diciendo a los judíos que se acerquen físicamente a Él.
Más bien los está llamando nuevamente a creer en Él, a descansar en Él, a que vengan a Él convencidos de que solo Él puede darles vida eterna. Él les asegura que Él tiene el poder para saciar su hambre y su sed espiritual, algo que solo es propio de Dios, algo que solo puede hacer Dios, y no solo por un tiempo, no solo de manera temporal, sino eterna. Ahora veamos una aplicación de este versículo 35. Hermanos, estas palabras de Cristo nos muestran que los creyentes no tienen vida en sí mismos, no tienen vida espiritual en sí mismos. Y nos muestran que tampoco los creyentes podemos sostenernos en nuestra fe por sí mismos una vez que hemos sido salvos. Esto significa que los pecadores muertos espiritualmente solo encuentran vida espiritual en Cristo. Pero Jesús no solo da la vida espiritual al principio, sino que también la sostiene constantemente y la preserva hasta el final. Los creyentes no se sostienen por sí mismos en la fe cristiana. No nos sostenemos a nosotros mismos en esta vida espiritual, hermanos. Los creyentes comen de Cristo para tener esa vida espiritual y comen de Cristo para seguir siendo alimentados en esta nueva vida espiritual. Esto significa, hermanos, que la fe debe dirigirse a Jesús al principio, a lo largo de toda la vida cristiana y hasta la culminación de su salvación. Eso es lo que nos enseña el autor de Hebreos en el capítulo 12. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado hermano, nunca apartes tu mirada de Cristo. En eso consiste la vida cristiana, hermanos. En poner nuestra mirada en Cristo para salvación y a lo largo de esta nueva vida en Cristo, poner nuestra mirada siempre, siempre en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, el consumador, el perfeccionador de nuestra fe. Nunca apartes tus ojos de Cristo, hermano, el autor de tu fe, el que sufrió la cruz para darte salvación. Regresemos a Juan, hermanos. Juan 6, versículo 36. Juan 6, 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vemos nuevamente aquí, hermanos, la incredulidad de esos judíos. La actitud de los judíos aquí es justo lo contrario
de lo que el Señor les está diciendo a ellos. El Señor les está diciendo: yo soy el pan de vida, coman de mí, crean en mí, vengan a mí. Pero el Señor les dice, versículo 36 nuevamente: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, los judíos le habían visto al Señor Jesús demostrar que Él era el Hijo de Dios a través de esos milagros de sanación, a través de esa señal en la alimentación de los 5,000. Habían oído sus afirmaciones al respecto y sin embargo no creían. En esto se cumple lo que el apóstol Juan dice en Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos eran espiritualmente incapaces de poder ver al Señor como el Hijo de Dios. Hermanos, todos los seres humanos nacidos después de la caída de Adán, todos nosotros compartimos esa misma ceguera espiritual. Y esto se debe a que el pecado no es solo lo que hacemos, sino algo que está en nosotros, algo que habita en nosotros. El pecado es algo inherente a todo ser humano. Y es por eso, hermanos, que si no es por la obra del Señor en nuestras vidas, nosotros seguiríamos en esa ceguera espiritual, en esa ignorancia espiritual. Y estos judíos, aun cuando tenían al Señor Jesús enfrente, al estar cegados espiritualmente, no creyeron en Él, no creyeron en sus obras, no creyeron en sus palabras. Ellos solo tenían curiosidad de ese poder sobrenatural que había en Él, que era capaz de sanar, que era capaz de convertir 5 panes y 2 pececillos en un alimento suficiente para toda una multitud. Ellos solo sentían eso, hermanos. Ellos es lo que esperaban de Él, que satisficiera sus apetitos, que satisficiera sus esperanzas políticas. Pero aquí podemos preguntarnos algo, hermanos. Si todos los hombres están ciegos espiritualmente por naturaleza, como estos judíos, ¿quién entonces podrá creer en Cristo? ¿Cómo es posible la salvación? ¿Es posible la salvación? La respuesta es: para los hombres por sí mismos no lo es. Es imposible para los hombres. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y nosotros sabemos, por supuesto, que hay personas que creen. Y la pregunta es: ¿cómo entonces sucede eso? ¿Cómo es que alguien que nace espiritualmente muerto, cómo es que alguien que en su condición natural está cegado espiritualmente para poder reconocer su condición y reconocer que solo Cristo puede salvarle, cómo es posible entonces que ocurra la salvación? ¿Cómo es que alguien se puede salvar? ¿Cómo es que Dios salva a los pecadores? Bueno, hermanos, el Señor Jesús comienza a responder esta pregunta en los versículos del 37 al 40. Y esta es nuestra tercera sección que he titulado La fe y la seguridad de los elegidos.
Hermanos, en este pasaje del 37 al 40, estos versículos enseñan claramente que algunas personas vienen a Cristo para ser salvas y que todas y cada una de ellas serán guardadas de forma segura hasta el final. La idea central aquí, hermanos, en estas palabras de Cristo, es que la salvación es una obra segura de Dios que no fallará. Una obra segura que no falla. Así que no todos responden como lo hicieron esos judíos. Hay quienes sí vienen a Cristo, hay quienes sí creen en Él. Y quien quiera que venga a Él será guardado de una manera segura hasta el final. Y esto es una verdad muy reconfortante para nosotros. Pero veámosla más a detalle, hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes son estos que vienen a Cristo? ¿Quiénes son estos que comen del pan de vida? Y el versículo 37, hermanos, los identifica como todos los que el Padre le ha dado a Jesucristo. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas personas, hermanos, que tienen fe en Cristo, estas personas que comen el pan de vida, son aquellas que el Padre le ha entregado a su Hijo Jesucristo en el pasado. Son aquellas a quienes el Padre amó en la eternidad pasada y eligió para darles salvación. Acompáñenme a la segunda carta a los Tesalonicenses, por favor, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice aquí el apóstol Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos hermanos que Dios el Padre ha dado a Cristo son llamados también los escogidos de Dios. Volviendo a la pregunta, ¿quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que comen ese pan de vida? De acuerdo a lo que dice Pablo aquí, son aquellos que Dios escogió desde el principio para salvación. Y son llamados así, los escogidos de Dios. Acompáñenme a la carta a Tito, allá adelante de Tesalonicenses. Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Tito 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe ¿de quién? De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí Pablo llama a los creyentes los escogidos de Dios.
Pero vemos aquí también, hermanos, en este versículo 2, vemos aquí que la vida eterna para esos escogidos fue prometida por el Padre en Cristo antes de la fundación del mundo. Y Pablo explica más detalladamente ese plan ahí en la segunda carta a Timoteo, atrasito de Tito, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Aquí se explica más detalladamente ese plan del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos entonces, hermanos, que había un propósito, había un plan entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo para salvar a los escogidos. Eso es lo que enseñan estos versículos y muchos otros más. Las Escrituras, hermanos, enseñan que en la eternidad pasada Dios, el Padre, eligió a un pueblo para ser salvo y ese pueblo lo entregó a Cristo. Lo entregó al cuidado de su Hijo. El Padre y el Hijo hicieron un acuerdo, lo que Tito, según lo que leímos, llama una promesa, lo que Timoteo llama un propósito, lo que vemos en Lucas 22, 29, donde el Señor Jesucristo habla de una asignación, y esa palabra asignación significa literalmente hacer un pacto. El Padre, hermanos, eligió a un pueblo y en un pacto hecho con su Hijo, los entregó todos a Él para que Él asegurara la salvación de cada uno de ellos, de cada uno de los escogidos. En el lenguaje teológico, este acuerdo eterno entre los miembros de la Trinidad se conoce como el pacto de redención. Así que este pacto de redención, hermanos, es el acuerdo intratrinitario para salvar al pueblo escogido de Dios. A veces simplemente se le llama decreto o predestinación, pero hermanos, es mucho más que eso. Es una elección basada no solamente en el amor por un pueblo, sino también es una elección basada en el amor entre las tres personas de la Trinidad. Por lo tanto, hermanos, la salvación es trinitaria. Y eso hace, hermanos, que sea absolutamente segura para todos los escogidos. Y vemos también en el versículo 37, regresemos a Juan 6, por favor. Vemos aquí también en el versículo 37 que cada uno de los que le fueron entregados al Hijo, vienen al Hijo y son guardados por el Hijo. El Hijo los va a preservar hasta el último día, hasta el final. Así que podemos resumir el versículo 37 diciendo, hermanos, que este versículo enseña la doctrina de la elección, la doctrina del llamamiento eficaz y la doctrina de la perseverancia de los santos. Todo esto encontramos en un solo versículo, hermanos. Ahora, en los versículos del 38 al 40, estos versículos explican
¿por qué se cumplirá el compromiso del Hijo en este pacto de redención? Y la razón, hermanos, es que Él está completamente comprometido con hacer la voluntad del Padre. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo no vino a este mundo a llevar a cabo su propio plan. El Señor Jesús no tomó la naturaleza humana para llevar a cabo una misión diferente a la de su Padre. Él dice claramente aquí, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la pregunta es, ¿y cuál es esa voluntad del Padre? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escucha esto, hermano. Escucha esto. La voluntad del Padre respecto a nosotros que por gracia hemos creído en Cristo y de los que van a creer, era salvarnos y mantenernos a salvo hasta el final. Esa es la voluntad del Padre, hermanos. Salvarnos y preservarnos hasta el final. Por eso, hermanos, como leíamos al principio del culto en el Salmo 8, por eso David se preguntaba, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Hermanos, la voluntad del Padre era salvarnos y preservarnos, asegurar nuestra salvación hasta el final. ¿Qué somos, hermanos? Para que el Señor nos haya elegido desde el principio para salvación. Para que Él haya determinado que nosotros fuéramos ese pueblo que Cristo iba a adquirir con su propia sangre. Ahora vean que el versículo 40 resume todo esto y dice el Señor Jesús, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, el Padre ha decretado desde el principio, desde la eternidad pasada, que todo aquel que mire al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. La voluntad del Padre, hermanos, para nosotros era salvarnos y era darnos esa vida eterna. Darnos la vida eterna no solo en esta vida al conocer a Cristo, al conocer a Dios, como Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo que has enviado. No solamente eso, hermanos, sino una vida eterna en gloria con Él. Esa es la voluntad del Padre para con nosotros, su pueblo. El Padre ha decretado que todo aquel que cree en su Hijo tenga vida eterna. Y el Hijo triunfante, dice el Señor Jesús, resucitará a todos los creyentes en el último día para que podamos experimentar a plenitud esa vida eterna, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni pecado.
Esa es la voluntad del Padre para con nosotros, hermanos. Y antes de terminar con las aplicaciones finales, aquí quiero resumir la respuesta a esa pregunta que hice hace unos minutos. ¿Cómo se salva la gente? ¿Cómo se salvan los pecadores? Hermanos, si una persona ha sido rescatada de la esclavitud, si una persona ha sido salvada de la condenación eterna, es porque Dios en la eternidad pasada hizo un pacto de redención entre las tres personas de la Trinidad y soberanamente decretó y ordenó todas las cosas para que dicho pacto se cumpliera completamente en este tiempo. ¿Cómo es que se salva a alguien? La respuesta es porque el Padre amorosamente eligió a un pueblo para salvarlo y lo entregó a su Hijo, quien también amaba a ese pueblo. ¿Cómo se salva a alguien? Porque el Hijo asumió de muy buena voluntad esa misión de ser el mediador, de ser el salvador de los hombres. Y lo hizo de tal manera, de tan buena voluntad, que Él tomó esa naturaleza humana para poder vivir y para poder morir en lugar de los pecadores. Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario y pagó completamente esa deuda que nos era contraria. ¿Cómo es que se salva a alguien? Porque el Espíritu Santo, que también ama a ese mismo pueblo elegido, les da la fe, les da la capacidad para creer en Cristo y toma todos los beneficios que Cristo ganó con su sacrificio y se los aplica eficazmente a cada uno de ellos. Esa es la respuesta de por qué alguien se salva. ¿Te das cuenta que va mucho más allá de solo responder porque alguien cree en Cristo? ¿Porque alguien se arrepiente de sus pecados? ¿Cómo es que se salva a alguien? Por la obra del Dios Trino. Esa es la respuesta, hermanos. Nosotros somos salvos por la obra trinitaria de nuestro Dios, por su obra perfecta, por lo que hizo el Padre al elegirnos, al darnos a su Hijo, por lo que Cristo hizo al vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar, por lo que el Espíritu Santo hizo al darnos la capacidad para poder creer y comer de este pan de vida. Por eso es que somos salvos, hermanos. No porque fuimos muy inteligentes espiritualmente y pudimos creer en el Señor Jesucristo. Es por esta perfecta obra trinitaria, hermanos, que los hombres se salvan y que ninguno de ellos se perderá. No es, repito, porque algunos de nosotros seamos más inteligentes espiritualmente que otros, o porque tengamos una fe más fuerte que otros, ni por ninguna otra cosa que se encuentre en nosotros, hermanos. Es solo porque la Santísima Trinidad hizo un pacto antes de la fundación del mundo para salvarnos. Es porque la Santísima Trinidad, hermanos, ejecutó a la perfección ese plan hecho desde antes de la fundación del mundo. Vemos entonces, hermanos, que toda la gloria de nuestra salvación solo le pertenece a Dios y no hay nada en nosotros, nada de ello proviene de nosotros.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Querido amigo que estás sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Cree en aquel que dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ve a Cristo, querido amigo. Quiero terminar, hermanos, con dos aplicaciones finales de este texto. En primer lugar, hermanos, esta doctrina del pacto de redención es una verdad sumamente consoladora para nosotros, sumamente consoladora para el creyente. Y esta doctrina, hermanos, está muy bien expresada en nuestra confesión de fe. En el capítulo 8 de Cristo el Mediador, párrafo 1, permítanme leérselos. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado por medio de Él en el tiempo. Hermano, regocíjate porque tu salvación se encuentra en ese plan eterno de Dios. Porque tu salvación no se encuentra en tu decisión, no se encuentra en tu fe, se encuentra en el plan eterno de Dios. Y eso hace que tu salvación sea completamente segura. Eso hace, querido hermano, que tú puedas tener seguridad de tu salvación, porque si has creído en Cristo, puedes estar seguro en esa obra perfecta e intratrinitaria que obró tu salvación. Y por eso debemos alabar siempre su nombre, hermanos, sin atribuir ningún mérito a nosotros, sino dando toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que obró nuestra salvación. Y en segundo lugar y por último, hermano, consuélate con la certeza de que todo verdadero creyente obtendrá completa salvación. Hermanos, esa es la verdad que el Señor Jesucristo repite en estos versículos. El Señor Jesús quería que esto quedara muy claro para nosotros, para los suyos. Todo el que ha sido elegido vendrá con fe a Cristo. No hay posibilidad de que no lo hagan. Todo aquel que el Señor eligió en la eternidad pasada, todo aquel va a venir a Cristo. Unos ya han ido en el pasado, otros hemos venido a Cristo en este tiempo y otros más vendrán porque han sido elegidos desde el principio. Y eso es una verdad consoladora, hermanos. Nosotros nos preocupamos constantemente por los que amamos, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Nosotros nos preocupamos por nuestros conocidos. Deseamos que sean salvos. Hermano, ten por seguro y que este sea tu consuelo, de que si Dios eligió a tus hijos para salvación, ellos vendrán a Él sí o sí.
Consuélate en eso, hermano. El Señor eligió en su sapientísimo consejo, en su perfecta sabiduría, justa y santa, eligió a un pueblo. Y todos ellos, cada uno de ellos, vendrán a Cristo y serán guardados eternamente en Él. Ellos perseverarán hasta el final. Descansa en este Dios trino, sapientísimo, que eligió a ese pueblo para salvación. Escucha esto, querido hermano. Jesucristo ha hecho un pacto con su Padre para nunca dejarte. Él terminará la buena obra que comenzó en ti. Eso lo dice el Señor Jesús. Así que si realmente has creído, estás a salvo. Descansa en eso. Tu salvación, hermano, que esto sea para tu consuelo, no depende de tu fe, que a veces se debilita, que a veces tambalea. Tu salvación, querido hermano, depende y descansa en la obra perfecta de Dios. No descansa en tus fuerzas, no descansa en tus méritos. Descansa en la obra perfecta de Dios. Y ahora quizá hay algunos aquí que puedan decir, pastor, yo creo en todo lo que hemos visto hasta ahorita. Yo creo en esto, pero usted no sabe cuán grandes luchas tengo, cuán grandes, cuán repetidos y cuán fuertes son mis pecados. Usted no sabe cuán débil es mi fe. Siento que no podré sostenerme más de Cristo. Y yo sé que algunos de ustedes se sienten así en este momento. Querido hermano, en todas las palabras de Cristo que hemos leído en esta tarde, ¿en dónde has leído algo sobre aferrarte a Cristo? En ningún lado. Sí, debes aferrarte a Cristo en cierto sentido, con fe. Pero el punto de estos versículos, el punto de estas palabras de Cristo, hermanos, es que Cristo es el que te está sosteniendo. No eres tú quien te sostienes de Él, es Él el que te sostiene. No estás manteniendo tu posición ante Dios en tus propias fuerzas. Él es el que siempre te sostiene. Él es el que hace que tú perseveres en la fe hasta el final. Dice el himno que vamos a cantar hasta el final. Dice este himno: si mi fe ha de caer, Jesús me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Si luchas con estas cosas, querido hermano, cántate esta canción. Canta este himno y sobre todo recuerda y medita en las palabras del Señor Jesucristo que hemos visto en estos versículos esta tarde. Ahora déjame aplicarte el resto del himno de manera directa. Él se goza en quien salvó. Jesús te sostendrá.
precioso eres a sus ojos. Él te sostendrá. Sus promesas fieles son. Tu alma guardará. Alto precio Él pagó. Él te sostendrá. Él sufrió y por ti murió. Jesús te sostendrá. La justicia Él cumplió. Él te sostendrá. Vida eterna tienes en Él. Él te sostendrá hasta que le puedas ver en su regresar. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Cristo nos salvó y Cristo nos sostiene. Somos suyos. Así que no temamos, así que no dudemos. Él nos sostendrá, hermanos, para poder mirarlo siempre a Él. Él dirigirá nuestras miradas en esta vida siempre en Él. Y Él nos resucitará en el día postrero para mirarlo siempre a Él, para estar siempre con Él en gloria. Amén. Oremos, hermanos.